Qué bueno que estamos aquí hoy, qué gusto saludarles a cada uno de ustedes. Y si nos estás viendo en otro campus o en otro lugar, también es un gusto para nosotros que estés en línea mirando la palabra, escuchando la palabra que Dios tiene para ti hoy. Y yo quisiera animarlos hoy, yo quisiera motivarlos hoy porque hemos estado hablando acerca de mitos, derribando mitos. Y ustedes saben, todos hemos escuchado acerca de algún mito. Y tal vez creemos mitos y no sabemos que allí los tenemos, pero los mitos son historias que alteran las verdades. Y por ejemplo, yo traigo unos mitos aquí para compartir. Aquel mito que dice, solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Lo creemos y lo decimos. O aquel que dice, las uñas y el pelo siguen creciendo aún después de muertos. Eso es un mito. O aquel que dice, cortarse el pelo y afeitarlo lo hace más fuerte. O aquel mito que dice, las moscas solo viven 24 horas. Es un mito. O otro mito que dice, si algo de comida cae al suelo, solo tarda 5 segundos en contaminarse. Ese es un mito. Ese también es un mito. Y hoy vamos a derribar un mito que se llama estamos cubiertos. Estamos cubiertos. Y ese mito dice, creemos que porque Dios nos ha perdonado todo, y porque estamos bajo la gracia, no importa la manera en que vivimos, estamos cubiertos. Estamos cubiertos. Así no importa la manera en que hablemos, no importa si nos resentimos, no importa si somos envidiosos, no importa si no cumplimos con lo que la palabra de Dios nos dice, no va a pasar nada, porque estoy cubierto bajo la gracia. Estoy tranquilo, Dios está de mi lado. No, con esta serie de demolición estamos derribando esos mitos, esos pensamientos, estamos derribando esas enseñanzas, esas conductas que están bien arraigadas dentro de nuestro ser y las estamos derribando por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Todos sabemos aquella frase de la palabra que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Ahora, ¿por qué debemos demoler este mito? Porque si bien es cierto que estamos bajo la gracia, no debemos de abusar de la gracia. Todos sabemos qué es la gracia, y si no lo sabes, déjame decirte de una manera muy simple. La gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios. Y quiero hacer énfasis en dos cosas muy sencillas. Es un regalo. La gracia es un regalo. Y es un regalo inmerecido. Dios nos ha dado algo que nosotros de ninguna manera merecíamos. ¿Qué es abusar de la gracia? Cuando yo hablo de abusar de la gracia, estoy hablando que una persona que abusa de la gracia no aprecia el costo de la gracia. Y cree que puede vivir como quiera y que no van a haber consecuencias. Ahora, algo muy importante, ¿por qué no debo de abusar de la gracia? Voy a darles 3 razones, pero antes de darles las 3 razones por las cuales no debemos de abusar de la gracia, yo quiero decirles algo muy importante que creemos aquí en la iglesia. Cuando yo hablo de no abusar de la gracia, lo digo muy enfáticamente porque no me estoy refiriendo a que podemos perder la salvación. Como iglesia creemos que la salvación no se pierde. No se pierde. Y esto es muy importante y es una doctrina o una enseñanza de la Biblia que me tiene a mí fascinado. Y esto es importante que lo sepamos. Cuando una persona cree que la salvación se pierde es porque ha hecho una lectura incorrecta del idioma original de las Escrituras. O porque está obviando el contexto del versículo que está leyendo. O está obviando el contexto de la carta que está leyendo. O porque no ha conocido bien el proceso que ocurre cuando somos salvos.
y no toma en cuenta otras doctrinas como la justificación, la regeneración, la redención, la adopción, el que seamos sellados por el Espíritu Santo y otras más. Pero si alguno tiene alguna pregunta, simplemente nos habla y nosotros vamos a conversar con ustedes y hacer que a través de la Biblia podamos entender mejor esta maravillosa doctrina y darle gracias a Dios por esto. Cuando hablo de abusar de la gracia, me estoy refiriendo a algo muy interesante que el mismo apóstol Pablo en algún momento lo habló con la iglesia de Roma. En Romanos capítulo 5 y capítulo 6, el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia cómo vivimos como creyentes, rodeados de la maravillosa gracia de Dios. Y en Romanos capítulo 5, versículo 20, Pablo dice este versículo: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y al leer o a escribir este versículo, el apóstol Pablo está pensando en algo muy interesante. Él decía, algunos cristianos dicen o algunos cristianos piensan que vamos a pecar mucho para que entonces la gracia abunde mucho. Pero él dice, no. No, él lo responde más adelante en el capítulo 6, versículo 1 y 2, dice, ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su maravillosa gracia. Él dice, por supuesto que no, por supuesto que no, por supuesto que no. No puedo seguir pecando. Una vez que yo soy salvo, yo debo de vivir una vida que agrada a Dios. No debo de pensar como dice este mito, que bueno, ahora que soy salvo voy a vivir más o menos, voy a vivir como quiera, voy a vivir en desobediencia, voy a vivir sin santidad y nada pasa. No. Pablo dice, ahora que somos de Cristo, ahora que estamos bajo la gracia, vamos a vivir la vida que le agrada a Dios. ¿Por qué no debemos de abusar de la gracia? Porque cuando usted como creyente vive pecando, usted debe de saber que el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias, lo sabemos. La palabra de Dios nos dice, todo lo que usted siembra, todo lo que yo siembro, ¿qué sucede? Cosecho. Somos libres para tomar nuestras propias decisiones, pero no somos libres para escoger las consecuencias de nuestras decisiones. Cuando tomamos malas decisiones, cuando persistimos en pecar, hay cosecha por causa de nuestro pecado. Pero no solamente eso, hay otra razón muy importante. No podemos seguir pecando porque cuando como creyentes seguimos pecando, acarreamos disciplina de parte del Señor para con nosotros. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos 12:6? Miren cómo se lee la escritura. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. ¿Qué significa esto? Yo he escuchado a alguien decir, no, yo hago esto, pero yo he hecho un trato con el de arriba, nada me va a pasar. No. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios y persiste en pecar, su padre que le ama, le va a disciplinar. Le va a disciplinar. Esta es una enseñanza para nosotros como padres. Debemos disciplinar a nuestros hijos. Y a veces decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Me estará Dios castigando? Puede ser que sí, puede ser una prueba o puede ser disciplina de parte del Señor. Y debemos de revisar nuestras vidas. ¿Cómo estoy yo andando cada día con el Señor? ¿Hay algún pecado o estoy creyendo que nada va a suceder por esta clase de conducta que yo sigo practicando? La gracia no cubre las consecuencias. Dios nos salvó para una nueva vida. Una vida que lo honre a Él en todo lo que nosotros hacemos. No somos perfectos como lo vamos a ver más adelante, pero debemos de ser obedientes. Ahora, ¿por qué no debemos seguir pecando? ¿Por qué no debemos de abusar de la gracia? El apóstol Pablo en Romanos 6, en los versículos que vamos a continuar leyendo, nos da una verdad maravillosa. Romanos 6:2, la segunda parte dice, nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Y la clave está en esa frase que dice, hemos muerto al pecado. Y les voy a explicar esta verdad maravillosa. Hemos muerto al pecado. No podemos seguir pecando porque hemos muerto al pecado. No puedo abusar de la gracia porque he muerto al pecado. Supongamos que yo asalto un banco
y me agarra la policía, me captura la policía y me llevan preso. Y después de algunas semanas el jurado concluye su veredicto. Nosotros lo encontramos culpable. Entonces ahora el juez simplemente establece la fecha cuando yo voy a recibir la sentencia. Mi sentencia puede ser de 5 años a cadena perpetua. ¿Por qué una sentencia tan larga? Bueno, por la clase de cómplice que llevé. El cómplice que llevé me asustó a toda la gente. Los puso muy nerviosos, ¿verdad? Por si no lo conoce, al cómplice es mi líder de jóvenes, mi pastor de jóvenes. Por el cómplice que me llevé, ¿verdad? Bueno, llega el momento de estar delante del juez. El juez me dice, señor Juan Carlos, póngase de pie, y me pongo de pie. Y dice, usted ha sido hallado culpable y la sentencia es que usted va a permanecer 5 años en la cárcel o en la penitenciaría estatal. La sentencia me cae tan mal a mí, me hace tan mal que en ese momento me da un paro cardíaco y me muero. Ahora, ¿qué va a hacer el juez para que yo cumpla, o qué va a hacer la ley para que yo cumpla esos 5 años de cárcel? ¿Va a guardar mi cuerpo en la cárcel? No. ¿Qué pasó? La muerte me libró de la condena. La muerte me libró del peso de la ley. Y eso es lo que sucede cuando nosotros estamos en Cristo. Cuando creímos en Cristo, morimos al pecado. Cuando nosotros llegamos a Cristo y nacimos de nuevo, morimos al pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Estamos libres de la ley del pecado y de la ley que nos condenaba. Entonces la palabra de Dios nos dice, si tú has muerto al pecado, ¿cómo vas a seguir viviendo en el pecado? ¿Cómo vas a seguir obedeciendo al pecado? Cristo te dio vida para vivir una nueva vida, una vida en obediencia a Él. Recuerda, el pecado tiene consecuencias. El pecado atrae la disciplina del Señor, pero también debemos dejar el pecado. No podemos abusar de la gracia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos muerto al pecado. El viejo hombre está muerto. Vivimos bajo la gracia para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Debemos de pensar en esto. Ahora, vale la pena mencionar a un hombre que ya antes el pastor Paul en alguna predicación ha mencionado, que se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Yo no sé si alguno de ustedes conoce a este hombre o conoció de este hombre o ha leído alguno de sus libros. Este hombre era un alemán en los tiempos de la guerra nazi y él escribió una joya literaria que se llama El costo del discipulado. Y en El costo del discipulado, él, basado en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 al 7, escribe cuál debe ser la conducta, cuál debe ser el compromiso de los nuevos hijos del reino. Y él dice, su tesis es que cuando no vivimos comprometidos en obediencia a Dios, vivimos en una gracia barata. Y él escribe 2 cosas que yo quiero, o muchas cosas, pero hay 2 cosas que yo quiero compartir. Y la primera de ellas, él dice, la gracia barata es una fe que no toca el alma ni la conciencia. Un cristianismo sin Cristo y sin cruz. Es una fe estéril, inútil y hueca, porque al final no es sostenible. Y luego añade, la gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento, el bautismo sin la disciplina de la iglesia. La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Y él dice, nosotros no hemos sido llamados a vivir una gracia barata. Dios nos salvó para que vivamos en obediencia a Él. No podemos pensar que ahora que soy cristiano puedo vivir como quiera y nada me va a pasar. No, esa no es la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Dios quiere que seamos obedientes, que derribemos ese mito, que sepamos temiendo, con temor y temblor, que debemos vivir para Dios, porque nuestras vidas le pertenecen a Él. El apóstol Pablo
en Romanos 3, 23 al 25 nos habla del costo de la gracia. ¿Por qué la gracia no es barata? Miren qué maravilloso lo que dice este pasaje. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en Jesús. Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Qué maravilloso esto, qué maravilloso. Vivo en obediencia porque Jesús dio su vida por mí. Porque aunque la gracia es gratis para nosotros, dice este pasaje que tuvo un costo para Dios. ¿Cuál fue el costo que tuvo la gracia para Dios? La vida de su Hijo. La vida de Jesús. La vida de Jesús. Es como cuando usted compra algo muy caro. Apreciamos más los que nos cuesta más dinero que lo que es más barato, ¿cierto? Cuando usted compra algo que es bien caro, usted dice, voy a tratarlo con mucho cuidado. Vivo en obediencia porque Jesús sacrificó su vida por mí. Vivo en obediencia porque ese es el costo de la gracia. Y saben, hay 3 motivaciones cuando yo considero el costo que ha tenido la gracia. La primera de ellas es esta. Al considerar el costo de la gracia, me arrepiento de mis pecados y recibo su perdón. Yo, como creyente, cuando me doy cuenta, cuando vengo a la Biblia, cuando vengo en oración a Dios, cuando estoy delante de su palabra y sé lo que le costó a Dios el que yo recibiera esta gracia gratuita, me arrepiento de mis pecados. Señor, perdóname. Perdóname porque no oro lo que tengo que orar. Perdóname porque no te obedezco. Perdóname porque no hay transformación. Perdóname porque sigo pensando lo mismo, porque sigo andando por los mismos caminos. Perdóname, Señor. Me diste un regalo y no lo aprecio. Me diste un regalo de salvación y sigo viviendo para mí. Perdóname, Señor. Perdóname. Por la muerte de Jesús tenemos el regalo de la gracia y del perdón. Lo recibimos por la fe. Y si lo obtenemos, Él nos da vida eterna. Si usted hoy no ha recibido ese regalo de gracia, recíbalo. Es gratis, Él ya lo pagó para usted. Número 2, al considerar el costo de la gracia y con la ayuda del Espíritu Santo, vivo cada día en santidad. No en perfección, sino en santidad. Haciendo con la ayuda del Espíritu Santo lo que le agrada a Él. Y yo vivo y debemos de vivir pendientes de esto. Debemos de vivir cada uno de nosotros todos los días recordando esto. No somos perfectos, siempre nos quedamos cortos. Y cada día le pido perdón y le digo, Señor, ayúdame, lávame, ayúdame, límpiame, ayúdame, renuévame, restáurame, transfórmame, ayúdame. Y algo nos sucede, jóvenes, los que están más jóvenes, entre más adultos nos vamos haciendo, entre mayores nos vamos haciendo, entre más tiempo pasamos con el Señor, más cuenta nos damos que menos podemos y que más lo necesitamos a Él. Y número 3, al considerar el costo de la gracia, me rindo para servir a Dios. Filipenses 1:21 dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Otra versión, Pablo dice, porque para mí el vivir es servir a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Yo vivo para agradarlo a Él. Yo vivo para adorarlo a Él. Yo vivo para honrarlo a Él. Yo vivo para servirlo a Él. Yo vivo para amarlo a Él. Yo vivo para cantarle a Él. Yo vivo para obedecerle a Él. Yo vivo para Él. Para mí el vivir es Cristo. Dice el apóstol, para mí el vivir es Cristo. La salvación es por gracia. Es un regalo maravilloso de Dios para cada uno de nosotros. Y la salvación, si usted no ha tenido un encuentro con Cristo, debe apropiarse de esa salvación a través de la fe.
debe agarrarse de esa salvación a través de la fe. Y cuando usted se agarra de esa salvación a través de la fe, su sangre derramada te limpia de todo pecado. Si tú te has agarrado de esa salvación, déjame decirte que esa sangre constantemente te está limpiando también a ti. Y saben que hoy juntos nosotros podemos traer nuestras vidas delante del Señor. Y no solo traerlas delante del Señor, sino también dar un paso más adelante. Revisarnos nosotros mismos y darnos cuenta mientras nos examinamos si estamos abusando de la gracia o estamos viviendo, valorando el costo que Dios ha pagado al darnos a cada uno de nosotros ese regalo de salvación. Voy a pedirle que se ponga de pie, por favor. Hoy como iglesia tenemos la oportunidad de celebrar la cena del Señor. Y no hay nada tan maravilloso que nos pueda ilustrar el costo de la gracia como esta ordenanza, como esta celebración. ¿Por qué? Porque lo hacemos con dos elementos, con el pan y con el vino. Y el pan y el vino nos hablan del costo de la salvación, del costo de la gracia. El pan porque representa el cuerpo de Jesús que fue molido por nuestros pecados. Y el vino que representa su sangre que fue derramada para limpiar nuestros pecados. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 nos anima y nos dice: antes de tomar el vino y antes de comer el pan, examínense a ustedes mismos. Examínense. ¿Qué es lo que está diciendo? Mírense hacia adentro y miren cómo están viviendo su vida para Dios. Si realmente estamos viviendo una vida que le agrada a Dios. Y si no es así, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, porque la cena nos llama a nosotros a la santidad. No es decir, uy, no, yo no soy digno de tomar la cena, no la voy a tomar. No. Él está diciendo, examínate y arrepiéntete. Y toma el compromiso con el Señor de tomar la cena para comenzar o para retomar ese camino de la santidad. Así es que por favor inclina tu rostro y vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Señor, mírame, examina mi corazón, prueba mis pensamientos, ve mi camino, Señor, ve si hay pecado. Mira la forma en que hablo, mira mis pensamientos, mira mis emociones, mira mis relaciones, mira mis acciones, Señor. Oh Señor, dile conmigo: perdóname. Perdóname si estoy viviendo una gracia barata, sin aprovechar, sin tomar en cuenta el valor, el costo que tú has pagado y los beneficios que tengo a través de ella. Dile conmigo: Señor, perdóname. Perdóname. Y dile también conmigo: ten misericordia de mí, Señor, porque yo sé lo que hoy se ha mencionado en la predicación, que lo que siembro cosecho. Y sé bien que me das gracia, pero también ten de mí misericordia. No me pagues conforme a mis hechos, sino conforme a tus piedades y conforme a tus misericordias. Límpianos, Señor, hoy. Mientras escuchamos el canto, voy a invitarlo para que venga aquí adelante y tome el pan y tome el jugo de la vid, el jugo de la uva, y después vuelva a su espacio y se quede allí esperándonos para que todos la tomemos juntos. Y si es posible, voy a pedirles que vengamos aquí por el centro y después volvamos a nuestros lugares por las orillas, por favor. Podemos pasar ahora mientras cantamos. Aún antes de hablar, tu
lejos podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, gracias por tu amor, Jesús. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu amor sin condición. Te bendecimos, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria. Esa gracia maravillosa nunca cesa. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos, fluye constantemente, atrayéndonos al Padre, mostrándonos cuánto nos ama, mostrándonos que no se cansa de perdonarnos, mostrándonos que comenzó una obra en nosotros y no va a cesar hasta que la perfeccione, mostrándonos que no hay nada mejor para nosotros que vivir para Él y no para nosotros mismos. Dice la palabra en 1 Corintios 11, el apóstol Pablo hablando, dice: porque yo recibí del Señor de la manera en que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo a los discípulos: tomen, coman esto, que es mi cuerpo que por vosotros es partido. Podemos comer todos, por favor. Asimismo, después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Podemos tomar todos, por favor.
Y luego añade y dice: así pues, todas las veces que coman este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Levanta ahí tus manos y dile conmigo al Señor: gracias, Señor. Enséñame a vivir en temor y temblor. Enséñame a vivir apreciando la salvación que me has dado, la gracia que me has dado. Que en ningún momento, Señor, me vuelva descuidado con la salvación. Que en ningún momento, Señor, viva una gracia barata, una gracia que no tiene costo. Al contrario, que siga viviendo reconociendo el costo y agradecido, humillado, amándote cada día más, me rinda y me entrega a ti. Podamos decir todos juntos como el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Siga cantando con nosotros un momento más. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo darlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, gracias Jesús por darlo todo por mí. Oh, gracias Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Gracias por tu presencia y gracias por tu eterno amor. Amén, amén. Denle un aplauso fuerte al Rey. Amén, amén.